Ahora de viva voz, Francisco Abundis, director general de Parametría. Como siempre, mi querido Paco, gracias por estar con nosotros. Ahora a mitad de la semana, por las circunstancias, se lo aprecio muchísimo. Al contrario, Ricardo, siempre es un gusto estar contigo. ¿Cómo están las previsiones, las encuestas en promedio, en términos generales, de cara a las elecciones del próximo domingo? ¿Qué prevén las encuestas, Paco, para los procesos electorales en 6 estados de la República el próximo domingo? Mira, Ricardo, de los 6 estados que mencionas, creo que la proporción de estados que puede ganar Morena podría ser muy similar a la que tuvo el año pasado, en el 2021, en que ganó, recordarás, 11 de 15 elecciones. Lo más probable, digamos, aunque hay una elección en disputa que te describiré, que te mencionaré, pero hoy el escenario podría ser de 4 elecciones para Morena y 2 para la oposición. Primero te describo las 4 que podrá ganar Morena. Es probable que en Tamaulipas, en Hidalgo, en Oaxaca y en Quintana Roo, que es donde lleva ventajas amplias Morena, las gane sin muchos problemas. La que se podría cerrar un poco más es Tamaulipas, por un tema de operación política, pero la distancia es tal que difícilmente podría cambiar de ganador. Pero ya entrando a las de la oposición, o las que podría ganar la oposición, primero te describo Aguascalientes. Aguascalientes es un estado donde pues el dominio de Acción Nacional es claro. Lo podemos ver digamos, si lo vemos en un seguimiento de encuestas, o lo vemos en la tabla, vemos que es una elección que empezó abierta a favor de María Teresa Jiménez Esquivel, que es la candidata de Va por México, y empezó con una diferencia amplia de alrededor de 28 puntos, y hoy estaría alrededor de 18. No deja de ser una ventaja, me parece, amplia a favor de esta candidata panista, pero digamos es lo que tenemos en el registro de las mediciones. Luego vendría Durango. En el caso de Durango es la única elección que te diría que es de pronóstico reservado. Es una elección donde ha empezado cerrada y ha seguido cerrada todo el tiempo. La ventaja de uno u otro candidato, en el caso de la alianza, Esteban Villegas Villarreal, y en el caso de Morena, Marina Vitela Rodríguez. Ninguno de los dos candidatos ha tenido más de 3-4 puntos de ventaja desde que empezó la elección, y así se ha mantenido. Hoy día, al parecer, quien llevaría una ligera ventaja es Esteban Villegas, de la alianza Va por México, pero esta no es una ventaja sustancial, lo cual yo creo que el escenario va a ser de elección cerrada, lo más probable. Luego tienes el caso de Hidalgo, que es una elección, a mí me parece interesante, Hidalgo y Oaxaca, pero primero te describo Hidalgo, que es una elección que ya había empezado abierta, digamos, con una diferencia de alrededor de 20 puntos porcentuales, y pues es una elección que parece que se va a resolver por más de 30 puntos. De hecho, hoy el diario Reforma en primera plana tiene tanto el caso de Aguascalientes como este de Hidalgo. Y este es interesante, Ricardo, porque regularmente elecciones que empiezan tan abiertas empiezan a cerrar, pero esta no, esta empezó abierta y se abrió todavía más. Entonces, esta es, yo creo que probablemente de las elecciones donde Morena va a ganar con mayor ventaja. Su candidato Julio Menchaca, pues simplemente amplió la diferencia sobre Carolina Villano, la alianza que finalmente es una priista. Luego iríamos al caso de Oaxaca, que no tenemos tanta información, pero por lo que sabemos empezó amplia y sigue muy amplia esta elección. También podría ser una de que la diferencia sea más de 30 puntos.
y yo creo que con estas diferencias pues no hay, digamos, es un resultado muy predecible. Lo que estos escenarios que estoy poniendo son mediciones hechas cara a cara en vivienda, que es lo único confiable para mediciones de opinión pública o de temas electorales. Ese es otro fenómeno que tenemos en esta temporada, la cantidad de mediciones que no son probabilísticas, que son por internet o telefónicas, pero que bueno no representan al electorado o a la opinión pública. Sigo con Quintana Roo, también una elección que más bien yo diría que ha sido estable, no ha presentado muchos cambios. La diferencia de ya en encuestas que publicó el Universal, Reforma, el Economista, tenemos diferencias que venían ya sobre los 30 puntos, la diferencia se mantiene alrededor de 20% para la candidata Laura Fernández de Va por México y 51% alrededor para Mara Lezama. Esto hace básicamente 30 puntos de diferencia. Esta no ha tenido ninguna evolución al parecer, pero como te mencionaba es un escenario pues muy abierto. Y finalmente te doy el caso de Tamaulipas, donde la diferencia empezó en alrededor de 30 puntos y siguen siendo los mismos. Esto, digamos, quien ha publicado más estas mediciones es Encol, de G. Osuna, y digamos lo que nos marca es una diferencia muy clara, que ahí se esperaría que por el gobierno opositor panista pudiera haber algún tipo de clientelismo, operación política, pero difícilmente creo que puedes cambiar estos números. ¿Qué es lo que es similar al 2021? Digamos, es, como te decía, la proporción de gobernaturas que puede ganar Morena, que es de 2 de 3, con Durango nuevamente de pronóstico reservado. Este fenómeno que te menciono de las mediciones por internet y telefónicas, que son imposibles de validar, pero te diría que en algunos estados representan el 90% de las mediciones que circularon en redes sociales o incluso en diarios de circulación nacional, lo cual pues ha hecho en algunos procesos, los ha hecho confusos o se ha generado información que no es útil para dar certidumbre a los procesos electorales. Y finalmente esta tendencia que te mencionaba de los casos de Oaxaca e Hidalgo, que no puedo pensar en muchos casos que se ha presentado en el 2021, que es elecciones que empezaron abiertas y se abrieron más. Regularmente cuando una elección empieza abierta, Ricardo, tiende a cerrarse, como pasó el año pasado en Michoacán, en Campeche, los casos extremos donde Morena ganó solo con 2 puntos, pero no recuerdo muchos casos donde hubiera estas diferencias tan amplias de 30 puntos a favor de Morena, Ricardo. En resumen, parece que no habrá sorpresas de acuerdo al comportamiento de las propias encuestas, de las preferencias, pues, reflejadas en las encuestas hasta el momento. Así es, yo creo que por las diferencias que tenemos, que son bastante amplias, difícilmente va a haber sorpresas, o incluso donde hay incertidumbre, tampoco es sorpresa saber que vamos a tener una elección cerrada, como en el caso de Durango. Y dicho esto, yo creo que tiene que ver mucho con el proceso de selección de candidatos que ha seguido Morena, que creo que les ha funcionado bien, y donde no lo siguieron, como es el caso de Durango, es donde presentan problemas, donde el candidato más probable era otro, que era el doctor Enríquez, ¿no? Eso explica buena parte de esa elección. Como siempre, mi querido Paco, gracias por tu participación, siempre sabrosa y siempre aleccionadora. Te mando un abrazo, gracias, Paco Abundis. Un abrazo de regreso, gusto estar contigo, Ricardo. Muchas gracias. Hasta pronto.